cuento brevemente mi historia, para aquellos que no me conocen. Ustedes ven ahí un par de tapas de 2 libros. El libro original del año 2007, Coaching y Aprendizaje Organizacional, es el resultado de mi investigación de tesis, o sea, mi tesis de doctorado. Porque en rigor de verdad lo que quiero compartir con ustedes es una definición que a mí me ayuda a comprender la esencia del coaching. Esta definición, digamos, el pilar fundamental del coaching es que es una relación de aprendizaje. Y, bueno, el aprendizaje se ha tornado en la esencia de mi profesión. Muchas veces me he topado con muchas definiciones, hasta que un buen día encontré una, y esa es la que me acompaña desde hace bastante tiempo. Esta es una definición que escribió Chris Argyris, que él dice que nosotros aprendemos cuando identificamos y corregimos un error. Un error es la discordancia entre los resultados que obtenemos con nuestra acción y los que deseamos obtener. Por lo tanto, hay aprendizaje cuando identificamos y corregimos la brecha entre los resultados que obtenemos y los deseos. Si no achicamos esa brecha, no hay aprendizaje. Pues bien, a partir de ahí, esta definición es válida para individuos, para grupos, para organizaciones. Siempre que existe una brecha entre el resultado que obtenemos con nuestra acción y el deseo que queremos obtener. A partir de ahí, esto es lo que está atrás de mi persona. Atrás de mi persona está inexorablemente esta definición. Como les contaba antes, el primer libro, escrito en el año 2007, y es el fruto de mi tesis de doctorado, es un análisis de 19 compañías entre 12 años en la Argentina, desde el año 1994 hasta el 2005. Cómo esas compañías que se habían comprometido con programas de coaching no habían logrado resultados en el aprendizaje de esas organizaciones. Y esa fue mi mayor inquietud. Y esa es, y sigue siendo, la esencia de mi profesión. Tengo que confesar que después de haber escrito esa tesis, me volví muy escéptico y a la vez pragmático. El pragmatismo me hizo volverme un poco más optimista. Y ustedes se encuentran con el segundo libro, editado en el año 2015, que es el fruto de este pragmatismo y de este optimismo. A pesar de que no son muchas las empresas que quieran aprender, deliberadamente aprenden cuando no les queda otro remedio. Igualmente he encontrado en muchas organizaciones equipos y líderes que quieren que sus equipos aprendan. Y esto es lo que me ha llevado a escribir mi segundo libro. Ahora bien, yo voy a abarcar hoy un tema, me voy a ocupar de compartir con ustedes que el coaching de equipos no es un evento, es un proceso, y es un proceso sistémico. Así que avancemos un poco. Necesito hacerles una pregunta, y después que yo formule esta pregunta, voy a salir de la pantalla para ver en el chat sus respuestas. ¿En cuántos equipos han trabajado ustedes que respondan afirmativamente a las siguientes 3 preguntas? 1. ¿Lográbamos cumplir con nuestro propósito? Pensemos a satisfacción de nuestros clientes internos y externos. 2. ¿Entre nosotros nos llevábamos realmente bien? Y 3. Cada uno de nosotros lograba satisfacer alguna necesidad superior. ¿Qué es una necesidad superior? Las 3 de la escala de Maslow que están arriba. Orgullo de pertenecer, me sentía reconocido o mis compañeros se sentían reconocidos
Y por último, tener la posibilidad de hacer contribuciones valiosas. Vuelvo entonces. ¿En cuántos equipos me tocó trabajar? Respondían afirmativamente a esas 3 preguntas. Voy a salir de la presentación. Voy a entrar en el GoToMeeting a ver el chat. Necesito que me digan en cuántos equipos ustedes trabajaron que daban afirmativamente la respuesta a estas preguntas. Escríbanlo en el chat, por favor. 1, 2, ¿cuántos? 3, ¿cuántos equipos? Estoy leyendo muy pocos. 2. Insisto, por favor, respondan. 1, tal vez 1. O sea, fíjense ustedes, Business Coaching dice 2, Joha Gómez 1, el único. Bien, voy a volver a la presentación. Voy a volver a la presentación y les voy a contar un poco la historia de esta presentación, de esta pregunta. Esta es la pregunta que yo me formulé a mí mismo cuando escribía el libro. Hace 2 años y medio he hecho, no sé, innumerable cantidad de conferencias vinculadas con este tema. Webinars, he participado en la Coaching Week de la ICF, o sea, en distintas ocasiones y en distintos lugares he formulado esta pregunta. Y llevo un registro de la cantidad de gente que ha respondido a esta pregunta. A esta altura puedo decir con certeza que son más de 1.200 personas. Y el promedio de equipos que respondan afirmativamente a las 3 preguntas es 1,5. Esto no es una investigación. Es sencillamente tratar de responder con las tripas lo que yo vengo observando. Lo que me pasaba a mí en mi carrera profesional, que hace 45 años que trabajo en organizaciones. Tuve la suerte de haber trabajado en 3 equipos que respondan afirmativamente a las 3 preguntas. Esas respuestas, lo que me dicen a mí, es que estamos frente a una rareza. El trabajo en equipo es una rareza. El trabajo en equipo es una tremenda necesidad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los programas de coaching nos entrenan solamente a partir de los modelos mentales de nuestro coachee? Ayudemos a que el individuo expanda su capacidad de acción efectiva. ¿Por qué? ¿Por qué la brecha entre deseos y resultados es una brecha solamente enfocada en el individuo? Si lo que observamos es que los equipos realmente efectivos son una rareza. Pues bien, esta es mi inquietud, esta es mi pasión, ayudar a los equipos a convertirse en equipos con mejor desempeño. Y permítanme compartir con ustedes algunas claves de esta pasión. Primero, vivimos en grupos sin ser conscientes de las reglas de funcionamiento. Entramos en un grupo y no pensamos en qué reglas rigen el funcionamiento del grupo. Permítanme compartir con ustedes. ¿Tenemos un propósito o objetivo común? ¿Somos conscientes del propósito que nos une? ¿Hablamos de ese propósito? ¿Lo compartimos o solamente lo acatamos? ¿Nos planteamos cuál es la mejor forma de alcanzarlo? ¿En cuántas veces tenemos acceso a la posibilidad de mejorar ese propósito o objetivo común? Segunda regla de funcionamiento del equipo. Tenemos tareas, las tareas coordinadas para el logro de ese objetivo común. Las tareas reflejan claramente las competencias de los individuos. O nos asignaron tareas
sin tener una clara identificación de nuestras competencias. ¿En qué medida nuestra motivación está vinculada a lo que hacemos? Tercera regla. Tenemos un sistema de comunicación y participación. Y ahora se nos entraron a mezclar en qué medida participamos y somos comunicados de la información clave del propósito común que tenemos. En qué medida somos comunicados sobre la mejor manera de distribuir nuestras tareas. Cuando me formulo esas preguntas, automáticamente aparece la cuarta regla. De dirección. Diríamos un sistema de dirección y nada más. Obviamente, un buen equipo tendrá un sistema de dirección que nosotros llamamos liderazgo. Si ese no existe, el equipo no es equipo. Y paso, entonces, ya vemos la necesidad de tener claras estas cuatro reglas de funcionamiento de un equipo, a las que lamentablemente no siempre tenemos presentes. El equipo es un sistema. Ahora yo me pregunto, ¿y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de componentes que podemos ser nosotros, los miembros, y que de hecho somos sistemas nosotros, porque somos sistemas psíquicos, y tenemos ingreso de información, energía, recursos. Nosotros tenemos que conocer toda esa información y compartirla, para que el output del sistema, o sea, la salida, sea una salida de valor agregado. De valor agregado para nuestros clientes y de valor agregado para nosotros. Pero este sistema no está aislado. Este sistema está integrado a otros sistemas. Coexiste con otros sistemas. Y ahora vamos a ver de qué se trata. En un principio, cuando hablamos de sistemas, nos referimos a distintos tipos de sistemas. Tenemos máquinas, organismos, sistemas sociales, y nosotros que somos sistemas psíquicos. Ahora, separo los dos primeros, los que están a la izquierda, y me quedo con los dos que están a la derecha. ¿Por qué me quedo con los dos que están a la derecha? Porque tanto nosotros, como sistemas psíquicos, y los sistemas sociales, tenemos una característica común, que conferimos sentido y significado a lo que hacemos. Nosotros, como individuos, vemos el mundo con nuestros ojos subjetivos. Y el sistema social, que ahí dice pueden ser interacciones, organizaciones o sociedades, ven el mundo en una negociación de sentidos. Es decir, salimos de la mirada subjetiva del individuo para entrar en la mirada intersubjetiva del sistema social. El coaching de equipos se construye sobre el rol de nosotros como coaches en la gestión de las relaciones, pero siempre con una perspectiva sistémica. Tenemos que ver cómo se relacionan los individuos que están en el equipo, pero siempre con la perspectiva sistémica. Recuerden, entrada, un conjunto de actividades que agregan valor para generar una salida o output. Ahora bien, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que nos orientamos a las relaciones interpersonales y tenemos alto contenido sistémico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como individuos ingresamos a un equipo, es el momento donde nosotros perdemos el total de libertad. Aceptamos ingresar al equipo. Y en ese momento nos tenemos que adecuar a las reglas de juego de ese equipo. Tendremos voz, tendremos voto, porque somos un miembro más de este equipo, pero tenemos que negociar el sentido con los demás miembros. Pero a su vez este equipo es parte de un área. Ese área también restringe la libertad del equipo y le permite hacer ciertas cosas. Le facilita y le restringe. A su vez el área es parte de la empresa. El sistema empresario también restringe y habilita al área y obviamente al equipo. La empresa es parte de un mercado. Y el mercado
le da ciertas contingencias que restringen la libertad de la empresa y le da posibilidades. Y a su vez hay una sociedad. Es decir, lo que vemos es un conjunto de sistemas que restringen la libertad del menor y dan posibilidades al menor. Es decir, hay un acoplamiento de estructuras sistémicas. Nosotros no podemos hacer coaching sin tener en cuenta la estructura del sistema que restringe las libertades. El equipo al individuo, el área al equipo, la empresa al área y al equipo, el mercado a la empresa, la industria donde jugamos también restringe las libertades y facilita algunas otras, y la sociedad donde estamos. Quiere decir de que cada vez que entramos en conexión con un equipo, somos una suerte de antropólogo que trata de identificar los hábitos de esa tribu para tratar de que nuestro aporte, nuestra intervención sea de valor agregado para esa tribu. Les quiero contar algo que es el fruto de una teoría desarrollada por Marcial Losada, que es un doctor de origen chileno, pero lo hizo en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Marcial Losada estudió durante 10 años el comportamiento de los equipos de dirección de 60 compañías norteamericanas, que fueron observadas en una cámara Gesell. Los directivos de esas compañías aceptaron trabajar en esa cámara Gesell y ser observados por los alumnos de la Universidad de Michigan. Yo quiero compartir algunos hallazgos que hizo Marcial Losada en esa investigación. Primero, logró separar los 60 equipos en tres grupos. Equipos de alto desempeño, que eran los equipos que lograban sus unidades tener rentabilidad. Los superiores de esos equipos estaban satisfechos con ellos. Los pares, otros equipos, también estaban satisfechos con ellos. Y colaboradores de los individuos, de los directores que formaban parte de estos equipos de dirección, también estaban satisfechos. Quiere decir de que eran equipos de alto desempeño aquellos que alcanzaban la máxima satisfacción de superiores, clientes, pares y colaboradores. Medio desempeño cuando alguna de esas variables no daba tan bien. Y bajo desempeño cuando todas esas variables daban mal. Ahora bien, sabiendo qué tipo de equipo observaban, lo que descubrió Marcial Losada es para nosotros un regalo. El regalo que nos deja es la conectividad de los equipos. Los equipos de alto desempeño, todos los individuos se conectan entre sí sin respetar un orden, de manera caótica. Y a esto lo llamo atractor caótico. Los equipos de medio desempeño, que son los que están en el extremo superior derecho de la pantalla, esos equipos de medio desempeño, algunos se conectan entre sí más que con el resto. Ustedes ven ahí una figura de 3 personas, más que con los demás. Y en el equipo de bajo desempeño, todos convergen hacia el centro. Él llamó al primero conectividad caótica o conector caótico, al segundo ciclo limitado y al tercero atractor de punto fijo. Obviamente, cuando pensamos en el atractor de punto fijo, pensamos en un líder autocrático que se comunica con los miembros como si fueran los rayos de una rueda. Pero los miembros no se comunican entre sí. Este hallazgo que encontró Marcial Losada es la conclusión, pero él también nos regala cómo llegar hasta ahí. Lo primero que identifica es que el lenguaje tiene 2 modalidades, propongo o indago. Y él dice, proponemos cuando hablamos desde nuestras inquietudes, cuando queremos compartir nuestro punto de vista. Indagamos cuando queremos escuchar el punto de vista del otro. Es interesante, porque los equipos de alto desempeño
balancean tanto proponer como indagar. Es decir, el 50% de las conversaciones son propuestas y el 50% son preguntas. La única forma de lograr conectarme con el otro es preguntando. Entonces, cuando eran observados esos equipos, se observaba que el 50% del tiempo indagaban. La otra variable, estos equipos estaban trabajando en esa cámara Gesell durante 8 horas, trabajando en el diseño estratégico. Y lo que descubre Marcial Losada es que cuando hablaban de sí mismos se miraban el ombligo, mientras que cuando trataban de ver qué oportunidades y qué amenazas había en el exterior, estaban indagando entre ellos para averiguar qué pasaba. Nuevamente, 50% del tiempo para analizar las fortalezas y debilidades del equipo, y el 50% del tiempo para indagar afuera qué oportunidades y amenazas. La única forma de averiguar qué oportunidades y amenazas es desde la perspectiva de los distintos miembros del equipo. Tercera variable, y quizás la más importante. La neurociencia nos ha enseñado que nosotros no somos seres racionales que tenemos emociones, sino que somos seres emocionales que de vez en cuando pensamos. Es decir, la emocionalidad es el rasgo distintivo del ser humano que al conectarse con el neocórtex, que es lo que lo vuelve racional, transforma la emoción en sentimiento. Ahora bien, esta característica de seres emocionales que de vez en cuando pensamos, cuando las emociones nos dejan, ocurre también en el equipo. Cuando la emocionalidad del equipo es positiva, el equipo puede crear en conjunto. El sistema se vuelve más productivo. Cuando la emocionalidad del equipo es negativa, el sistema se vuelve menos productivo. Este dato no es menor porque las otras dos variables eran 50 y 50. 50 proponer, 50 de indagar, 50 de hablar de nosotros mismos, 50 de hablar de los demás. Pero en este caso, la relación es 4-1. Por 4 conversaciones positivas, es admisible solamente que exista una negativa. ¿Y qué quiere decir una conversación positiva y una negativa? La negativa es sarcasmo, cinismo, espíritu crítico. Mientras que la positiva es respeto, confianza, apoyo mutuo. Voy a generar mayor conectividad cuando genere un clima de amistad, un clima donde invito al otro a que se exponga sin temor a equivocarse. Esa es la positividad, que genera la creatividad de los equipos de mayor desempeño. Con lo cual, Marcial Losada nos ha regalado una herramienta para poder observar a los equipos cuando los equipos trabajan. Nosotros como coaches tenemos hoy 3 variables: proponer e indagar, hablar de sí mismos y de los otros, y qué emocionalidad tiene el equipo. Y podemos hacer lo que él hacía en la cámara Gesell para ver en cuál de esas variables el equipo puede estar estancado. Y esa entonces se convierte en una herramienta poderosa para el coach de equipos, para poder intervenir en ese sistema. El coaching de equipos. El coaching de equipos, y acá vamos a compartir algunas variables centrales, claves del coaching de equipos. Como dije antes, salimos del individuo que tiene una perspectiva subjetiva y entramos en la negociación de sentido con el resto de los individuos. Y esto significa que tenemos que ser neutrales, que tenemos que aceptar que todos los individuos tienen tanto derecho para poder proponer, para poder indagar, para poder expresar su punto de vista. Entonces, el equipo es el fruto de la negociación del sentido de los individuos. Para ello, necesitamos 3 principios rectores que vendrían a ser los pilares del equipo. Primero, información válida. Permítanme recordarles a ustedes una definición. ¿Qué significa poder? Poder significa fiscalización y dosificación de la información. El que tiene información tiene poder. Ahora bien,
Si queremos que el poder sea del equipo, la información tiene que ser compartida. Los individuos tienen que comprender la información que hace al resultado del equipo, que hace a su propósito común. Solamente comprendiendo y compartiendo, los individuos pueden elegir libremente ser parte del equipo. Y solamente cuando eligen libremente, pueden asumir el compromiso con su elección. Esto nos empuja. Esto es lo que tenemos atrás cuando intervenimos como coaches de equipos. Esos principios. Y ahora, veamos cuál es la manera de ver que un equipo sea efectivo o no. Primero, si cumple a satisfacción con sus clientes, es decir, si cumple con su propósito de manera tal de que sus clientes estén satisfechos. Segundo, que están en ese equipo, los miembros, para seguir trabajando, no para cumplir con una tarea puntual, sino siguen juntos. Y la única manera de que sigan juntos es que cada uno de ellos logre una cuota parte de satisfacción. O sea, no estábamos hablando de oscurantismo ni de cosas raras, estamos hablando de cosas posibles. Satisfacer a los clientes, que estemos juntos para trabajar, que nos llevemos bien y que logremos satisfacer nuestras necesidades como individuos. A partir de aquí, nosotros descubrimos que hay dos tipos de intervenciones o dos tipos de coaching de equipos. El coaching de equipos básico y el coaching de equipo de desarrollo. El coaching de equipo básico existe cuando un coach interviene en un equipo para ayudar a ese equipo a resolver un problema crucial. Y el coaching de desarrollo sucede cuando el coach interviene no solo para ayudar a resolver un problema crucial, sino también para ayudar al equipo a que se hagan cargo del proceso de ser mejor equipo y que ganen autonomía del coach. Esta diferencia es fundamental, porque la variable clave para que exista coaching de desarrollo es el modelo de liderazgo que impera en el equipo. Si tenemos un estilo de conducción autocrático, no podremos hacer más que coaching básico. Quiere decir entonces que hay un modelo de liderazgo que es el líder como coach de su equipo, el que puede llegar a guiar al equipo hacia el coaching de desarrollo. Y recién ya puse una variable más, el líder coach, que no es lo mismo que el coach externo. Y aquí hay una significativa diferencia. Como coaches externos, nosotros somos absolutamente neutrales. El liderazgo es parte del equipo. Y nosotros no nos inclinamos en favor del líder. Nuestro objeto de estudio es el equipo. Entonces, somos neutrales, no ejercemos autoridad formal sobre el equipo. Y nuestro interés está puesto en el proceso. Somos neutrales, no ejercemos autoridad formal y nuestro interés está en el proceso. El líder coach no es neutral, es parte del equipo. Su interés no solo está en el proceso, sino también en el qué, en lo que hacen. Con lo cual, el rol es muy distinto. El coach externo tiene una mirada mucho más amplia. Insisto, es una suerte de antropólogo que observa el fenómeno. El líder coach ayuda a que su equipo se haga cargo de ser mejor equipo, mientras que cumple con su propósito. Está tanto en el qué como en el cómo. Ahora bien, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos? Este esquema fue desarrollado por Peter Drucker en el año 1973. Hace nada más y nada menos que 45 años. En un artículo que él publicó para la revista de la Universidad de Harvard sobre qué podemos aprender del management japonés. Y comparaba cómo es el estilo de toma de decisiones en Occidente y cómo es el estilo de toma de decisiones en Japón. En Occidente o en Oriente siempre empleamos el 10% para tomar una decisión, el 100% para tomar una decisión, 100% del tiempo.
Entonces él decía que en el 20% un individuo toma la decisión y en el 80% del tiempo ese jefe debe convencer a los demás para que la implementen. En Oriente las cosas son al revés. En el 80% del tiempo el equipo analiza el problema junto con el jefe y en el 20% del tiempo el jefe toma la mejor decisión para el conjunto. La diferencia entre el primero y el segundo es que el primero produce solamente, y muchas veces tomamos la decisión nosotros, con el argumento de que no tenemos tiempo para andar conversando con los demás. Se me escapó esto. No tenemos tiempo para andar conversando y convenciendo a los demás. Finalmente, vamos a emplear la misma cantidad de tiempo, pero la segunda variable genera más compromiso. O sea, necesitamos líderes que comprometan al equipo a analizar los problemas juntos y a tomar las mejores decisiones juntos. Diría Marcial Losada, con mayor conectividad se logra mayor compromiso. ¿Cuáles son las competencias que tiene que desarrollar un coach de equipos? Y ahí están marcadas: escucha activa, identificación de coincidencias y discrepancias. Fíjense, escucha activa no tiene mayor diferencia un coach individual que un coach de equipos. O sea, tenemos que desarrollar esa competencia central para el coach individual y también para el coach de equipos. Luego, tenemos que identificar coincidencias y discrepancias y la manera en que se manifiestan estas coincidencias y discrepancias. Porque ahí tenemos una fuente de observación de conversaciones negativas o positivas. Tenemos que intervenir ante conductas efectivas e inefectivas. Recuerden, 50% indagar, 50% proponer, hablar de sí mismos, hablar de los demás. Y también conversaciones positivas y negativas. Proveer feedback sin generar reacciones defensivas. El arte de dar feedback sin generar reacciones defensivas. La esencia del feedback. Oh, escucho voces. Perdón, voy a ir a la plataforma porque... ¿Algún comentario o algo en particular? ¿O puedo seguir? Bueno, no veo nada, así que voy a seguir. Ok. Decía, provisión de feedback sin generar reacciones defensivas. La mejor manera es a través de la pregunta, es a través de la indagación. Cuando hicieron tal cosa, ¿qué emocionalidad se generó? Cuando resolvían este problema, ¿todo el mundo participó como quiso? O sea, nosotros podemos preguntar con preguntas abiertas, que no se respondan por sí o por no. La gente sabe dónde cometió los errores. No le digamos cuáles son los errores. Ayudémoslos a que ellos los descubran. Luego, tenemos que generar confianza. Todo el equipo tiene que confiar en nosotros. Nosotros somos neutrales, o sea, todo el equipo tiene que confiar en nosotros. Nosotros tenemos que sentir empatía con todos los miembros del equipo. Y por último, paciencia, paciencia y paciencia. Y cuando nos dan feedback a nosotros, no podemos reaccionar nosotros defensivamente. Ahora, todas estas competencias están desarrolladas en el libro. Pero ahí ustedes ven jugador de equipos como una explosión. Yo dije que este libro fue escrito hace 2 años y medio. Y que junto con el libro salió un programa de desarrollo de equipos. Que ya vamos por la 9ª edición de este programa. Y hemos descubierto el agua tibia. ¿Saben qué hemos descubierto? Que no puede ser coach de equipos quien no sea jugador de equipos. Es una condición básica, pero no suficiente. O sea, todas las otras competencias son las que enriquecen el rol de un coach.
Pero fundamentalmente el coach tiene que ser un jugador de equipos. Si el coach no es un jugador de equipos, jamás va a sentir en sus tripas lo que significa ser parte de un equipo. Tiene que apasionadamente querer ser parte de un equipo. Bien. Me voy al sistema mayor, al sistema de la organización. Esta frase es una frase de Drucker que en realidad la vi por primera vez cuando estaba escribiendo un artículo para una revista de circulación por internet, y para ver cuál era la revista, porque no la conocía, me pidieron el artículo solamente, entré en la página de esa revista y me encontré con esta frase, y dije, es la frase más maravillosa que he leído en mi vida. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué tenemos que hacer para que la cultura no se coma a la estrategia en el desayuno? Tenemos que ser capaces de alinear estrategia con cultura. La cultura es la manera en que hacemos las cosas aquí. Esa manera que hacemos las cosas es única en cada organización. Por lo tanto, las recetas no pueden ser las mismas para todas las organizaciones. Tenemos que adaptar esas recetas a la realidad circunstancial de ese sistema. Aunque el observador no pueda ver el sistema, porque el observador se confunde con su propia observación, el sistema tiene existencia empírica. Y el sistema social tiene una cultura. El grupo, el equipo tiene una cultura. La organización tiene una cultura. Es decir, somos un subsistema dentro de un sistema mayor que puede que no tenga las mismas reglas de juego que el sistema mayor. Puede que no armonice totalmente. Pero tenemos que comprender que siempre hay una relación entre el sistema mayor y el sistema menor. Y el sistema mayor tiene una cultura que rige el funcionamiento del sistema menor. Lo que voy a mostrar en este gráfico, en esta figura, es un ideal. Yo suelo decir que esta es la figura de Disneylandia, porque no he visto nunca esto que es tan puro. Una empresa con misión clara, visión compartida, gestión estratégica, recompensas alineadas con objetivos, información válida, o sea, que todo el mundo comprenda y comparta la información, que el feedback sea efectivo y que los recursos sean adecuados. Es un ideal que nunca lo vamos a ver, pero que siempre podemos perseguirlo. Lo mismo pasa con los equipos, objetivos claros, tarea motivadora, miembros apropiados, roles definidos, efectiva, cultura grupal y reglas claras de juego de este equipo. Obviamente, si logro lo primero, la cultura de la organización va a influir en lo segundo. Y esto va a influir en el proceso, cómo vamos a resolver problemas, cómo vamos a tomar decisiones, cómo manejaremos el conflicto, cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a comunicar con el afuera del equipo, con el entorno. Entonces sí vamos a tener un equipo efectivo, donde estén satisfechos los clientes, donde los miembros quieran seguir trabajando juntos y también estén satisfechos. Entonces, esto digo que es Disneylandia, porque es el norte hacia donde vamos, pero no es exactamente lo que tenemos. Es lo que aspiramos siempre, es lo que nos empuja como coaches de equipos. Y siempre vamos a encontrar brechas entre este ideal y lo que encontremos. Cuando digo brechas, nos vamos a encontrar con la definición original de aprendizaje. Vamos a encontrar errores entre el resultado de las acciones y este ideal, inexorablemente. ¿Cómo lo recorremos? Esa es la tarea del coach de equipos. ¿Cómo vamos a recorrer la brecha entre el resultado que tenemos y este ideal? Coaching de equipos, yo dije antes, no es un evento, es un proceso. El coaching es conocido, pero el coaching de equipos todavía en las organizaciones, en Latinoamérica especialmente, todavía no es tan conocido. Cuando nos piden, no nos piden coaching de equipos. Hay una demanda. Y en esa demanda nosotros tenemos que identificar si lo que nos están pidiendo es coaching de equipos. Y ahí vendrá nuestra propuesta. Y cuando digo es un proceso, no es un evento, inexorablemente, como es un fenómeno sistémico, tenemos que hacer un diagnóstico.
Un diagnóstico de la organización, un diagnóstico del equipo, un diagnóstico del estilo de liderazgo, un diagnóstico de los individuos que forman parte del equipo. Es decir, cuando diagnosticamos distintos ingredientes que hacen a la vida del equipo, pero también al sistema mayor donde el equipo juega. Cuando tenemos hecho ese diagnóstico, tenemos que invitar a quien nos llamó, que probablemente sea el jefe de ese equipo. Seguramente está la gente de recursos humanos en el medio. Y con ellos, co-diseñar cómo va a ser la intervención. Co-diseñar, o sea, ellos tienen que ser parte de esto. No la tenemos que vender, ellos la tienen que comprar. Eso es central. Fíjense, en inglés la palabra es lack of buy-in, falta de compra. Mientras que nosotros intentamos vender, no se trata de vender. Ellos la tienen que comprar, tienen que ser los creadores. Por eso co-diseñamos la intervención y después viene la intervención de coaching de equipos. ¿Cómo aprendemos a hacer coaching de equipos? Esta es la certificación que tenemos, que es el programa, y yo les voy a contar cómo está armado. El programa está armado pensando en el sistema organizacional. La estructura grupal juega dentro de este sistema organizacional. Luego el proceso grupal. Recuerden, el proceso grupal es cómo se toman decisiones, cómo se resuelven los problemas, cómo nos comunicamos, cómo nos vinculamos con el entorno. Para aprender esto, ¿cómo lo hacemos? Buscamos la efectividad del equipo. Habíamos dicho que un equipo efectivo lograba satisfacción de sus clientes, se mantiene el equipo y además la satisfacción de sus miembros. Y buscamos positividad, es decir, en el equipo haya conversaciones positivas y no negativas, porque la positividad genera la creatividad grupal. Este esquemita que ustedes están viendo, este es el esquema central, medular del programa de certificación en coaching de equipos, que tiene talleres, tareas y práctica de mentoring. O sea, cuando decimos talleres, es una inmersión para ver los modelos teóricos y trabajar juntos prácticamente durante 5 días. Y después las tareas tienen que ver con la revisión de los aprendizajes que hacen en forma individual y también colectiva. Este programa tiene 3 tareas, 2 que están asociadas al libro, pero el libro, como dije antes, tiene 2 años y medio. Han pasado cosas en el coaching de equipos en el mundo y nosotros seguimos investigando. La tercera tarea es de las cosas que no están en el libro y que están sucediendo en el mundo en materia de coaching de equipos. Y por último, la práctica de mentoring lleva a los individuos a poner en práctica lo que están aprendiendo, con la supervisión de quien facilita el programa. Así que esta es la certificación como está armada. Bueno, llegó el lugar a las preguntas y yo con esto cierro la presentación y voy a ir a la plataforma porque es muy probable que ustedes escriban las preguntas. O no sé cómo, Paul me hará llegar sus preguntas. Espero que hayan, bueno, disfrutado de esta presentación que he tenido con ustedes. Me gustaría escuchar alguna pregunta o leer alguna pregunta.
A ver, yo no sé si veo acá las preguntas. Voy a ver. Aquí leo una primera pregunta de Nelia Bonato que dice, ¿usted haría alguna distinción entre desempeño y rendimiento? En rigor de verdad, yo creo que el rendimiento es parte del desempeño. El desempeño, a mi juicio, cuando hablamos de desempeño de un equipo, desempeño de una organización, estamos hablando de estas variables que hacen a la efectividad o no efectividad del equipo. El rendimiento tiene que ver solamente con un resultado. Mientras que el desempeño, a mi juicio, está, como mencioné antes, el desempeño de un equipo lo vamos a medir por el grado de efectividad de acuerdo al juicio que tienen los clientes del producto que tiene el equipo, por la continuidad del equipo y por la satisfacción de sus miembros. El equipo puede tener buen rendimiento sin tener muy buen desempeño. Eso es lo que estoy diciendo. El rendimiento solamente va a medir el nivel de satisfacción de los clientes. Por lo menos desde mi perspectiva. No sé si es exacto, pero esa es la manera en que lo veo. Si bien la cultura es una ventaja competitiva, cuando los directores no asumen esta posibilidad, ¿qué se puede hacer? Muchas veces sucede, no son muchas las organizaciones que hacen un culto a la cultura, pero la cultura inexorablemente existe. Y es una ventaja competitiva cuando los directores asumen esta posibilidad. Si no es así, si no viven la cultura, si no se hace un culto a la cultura, es imposible que sea una ventaja competitiva. Se transforma en una desventaja, porque se come a la estrategia en el desayuno. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y no ambicionemos toda la organización, ambicionemos el equipo. ¿Cómo el equipo puede hacer un culto a la cultura? ¿Qué hacer cuando el feedback no es bien recibido por el individuo? El que dio el feedback tiene el problema. En rigor de verdad, ¿cómo hacemos para que el feedback no genere reacciones defensivas? Yo mencionaba que la herramienta que tenemos es la pregunta. Tenemos que ayudar, tenemos que acompañar a las personas que tienen que dar feedback para que aprendan a dar feedback. Pero los primeros que tenemos que aprender a dar feedback somos nosotros. Nosotros tenemos que aprender a dar feedback sin generar reacciones defensivas. Cuando digo la pregunta, seamos realistas, la gente no es tonta. Cuando a la gente le hacemos preguntas poderosas, la gente responde. Y es mejor que la gente descubra las acciones inefectivas a que se las digamos nosotros. Si se las decimos nosotros, el cerebro reacciona defensivamente. Nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro emocional reacciona defensivamente. Tenemos que evitar eso. La única forma es preguntando. Tenemos que ayudar a descubrir. Tenemos que salir del paradigma enseñanza-aprendizaje. Ese es el paradigma de nuestros abuelos, de la vieja escuela. Tenemos que entrar en un paradigma descubrimiento-aprendizaje. Tenemos que ayudar a que descubran. El feedback es una herramienta de descubrimiento. Aunque parezca que sea más lento, lo tenemos que hacer efectivamente y únicamente lo vamos a hacer preguntando, indagando. Bueno, no veo más, más preguntas. Nelia me agradece mi respuesta y bueno, gracias a ella por haber hecho la pregunta y gracias por estar acá. Acá dice, la cultura denota la identidad corporativa, entonces la esencia es el modelo de comunicación. Absolutamente. El modelo de comunicación es, a ver, permítanme explicarles esto con respecto a la cultura. La cultura es como una obra de teatro. Ustedes no pueden pensar en una obra de teatro sin guión. El guión de la obra de teatro son los valores esenciales de la cultura. No los que se escriben por todos lados, no, los que realmente existen, los que hay que descubrir. Eso es el guión de la obra de teatro. No hay obra de teatro sin actores principales, los líderes de la organización.
son los actores principales de la cultura. No hay obra de teatro sin puesta en escena. Los ritos, rituales y ceremonias de la organización son la puesta en escena de la cultura. Y la forma de llegar a todo el mundo es a través de la comunicación. Entonces, sí, el modelo de comunicación es la cultura, pero también son los líderes, también son los ritos, rituales y ceremonias, porque la cultura es la manera en que hacemos las cosas. Gracias a María Grisel por su agradecimiento. Bien, bueno, yo les agradezco enormemente a ustedes por haberme escuchado y francamente les hago llegar a todos un enorme abrazo y me encantaría verlos pronto.